Ilustrísimo Monseñor don Felipe García Díaz de Guerra, rector de esta Basílica de la Virgen del Prado, corazón espiritual de esta ciudad de Talavera y de su comarca, querido amigo de vieja data, porque han pasado muchos años, y compañero de seminario. Él es un poco más joven que yo, como se nota, puede ser de algún curso detrás de mí. Es obvio que don Felipe es más joven que yo. Nos conocemos de hace muchos años. Muy reverendo señor arcipreste de esta ciudad de Talavera. Es mucho más joven, con él ni coincidí en el seminario, porque es mucho más joven. Reverendos señores párrocos de esta ciudad, de este arciprestazgo, párrocos en activo y párrocos también eméritos, querido don Francisco Marrupe, entre otros lugares, párroco emérito de Herrera del Duque, con la Virgen de Consolación que hemos recordado en la sacristía, y que aprovecho para recordar a esos arciprestazgos de Extremadura tan toledanos y tan pertenecientes a nuestra archidiócesis como este de Talavera, donde en este momento se encuentra el señor arzobispo, pues celebrando también la Virgen de Guadalupe, extremeña sí por localización y toledana por pertenencia a nuestra archidiócesis. Reverendo señor delegado diocesano de Pastoral Universitaria, damos también la bienvenida a un sacerdote que nos acompaña de la diócesis de Nueva York, creo, ¿no? que estaba aquí pasando unos días y nos acompaña, se ha querido unir a esta fiesta. Excelentísimo y querido señor alcalde de Talavera de la Reina y Corporación Municipal, excelentísima señora senadora del Reino, ilustrísimo señor delegado provincial de Educación, ilustrísimos señores diputados regionales, ilustrísima señora inspectora jefe de Policía, señor capitán de la Guardia Civil, representante de la Policía Local, jefe de Bomberos, capitán del destacamento de Cerro Negro, también tan vinculado a esta ciudad de Talavera. Les recuerdo especialmente de los días de Semana Santa, donde participan en algunas de las procesiones. Hermano mayor y junta directiva de la Hermandad de la Virgen del Prado, siempre tan celantes y tan cuidadosos para que se mantenga, se viva y se profundice en la devoción a la Virgen. Junta de Cofradías, señor vicerrector de la Universidad de Castilla-La Mancha, representantes, me han dicho que están presentes, de la UNED aquí en Talavera, camareras de la Virgen, vida consagrada, que estáis presentes, hermanos y hermanas, los que estáis aquí y los que os unís también a esta celebración a través de nuestro canal diocesano de televisión. Felicidades, felicidades a todos. La felicitamos y nos felicitamos. Felicitamos a la Madre en este día, aquí en Talavera de la Virgen del Prado, en la Iglesia Universal, Día de la Natividad de la Señora. Y con ella nos felicitamos, porque cuando se celebra en nuestras familias, en nuestras casas, alguna fiesta de la Madre, las que estáis aquí compartiendo ese título de Madre, pues bien lo sabéis, se acrecen los sentimientos de pertenencia a una familia, porque nos reconocemos hijos en la Madre y, por lo tanto, reconociéndonos hijos, nos reconocemos hermanos. ¿Qué talaverano, qué talaverana hoy no se siente unido al resto de sus conciudadanos, al resto de sus hermanos, bajo ese manto, esa mirada de la Virgen del Prado? En nuestra geografía diocesana, que es una geografía mariana, hoy también en tantos lugares se celebran otras advocaciones de la Virgen, hemos citado Guadalupe, pues sin duda que Talavera está en un lugar destacadísimo de esa porfía de amor y de devoción a María en nuestra iglesia particular de Toledo. Y yo me atrevo a decir que ese amor de Talavera a la Virgen del Prado es inversamente proporcional al tamaño de la imagen, bien pequeñita, y sin embargo la devoción y el amor de los talaveranos es grande, grandísima, que desborda los límites de esta ciudad, querido alcalde y querida como corporación municipal,
para extenderse a otras localidades, a otras parroquias, a otras comarcas. Recuerdo personalmente, permítanme el recuerdo personal, en mis veranos, pasando con mi familia materna y con mi madre, que en paz descanse, en la vecina Santa Olaya, que no dejábamos pasar pues una visita a Talavera y a la Virgen del Prado para rezarle una salve. Hoy vengo con ilusión, me postro nuevamente a sus pies para pedirle por todos ustedes, para pedirle por nuestra archidiócesis, por nuestro arzobispo, para también encomendar mi persona y ministerio a ella, a la intercesión de ella. Hemos escuchado en la palabra de Dios, en el Evangelio que se nos ha proclamado, ese texto tan conocido de la anunciación de Gabriel a María en Nazaret. Los que hayáis tenido la gracia, porque es una gracia de Dios, de peregrinar a Tierra Santa, podemos visualizar aquel contexto geográfico y los restos de aquella casa de la Virgen, donde con esa inscripción que sobrecoge dice aquí, hic, aquí, el Verbo de Dios se hizo hombre, el Verbo de Dios se hizo carne. Y ese diálogo de la Virgen con Gabriel es, si podemos calificarlo, como el reverso de otro diálogo que aparece en las primeras páginas de la Biblia, en el libro del Génesis. Ese diálogo de Adán y Eva con Dios, en los albores de la humanidad, en los albores de cuando comenzó a existir un ser racional y libre, como somos cada uno de nosotros, hombres y mujeres. Y desde esa libertad, que es responsabilidad, el hombre dijo no a la oferta de Dios. Y Dios respetó esa libertad, porque Dios nos ha creado libres, queridos hermanos y hermanas, y Dios no se hace trampas al solitario, como a veces intentamos hacer nosotros, y lleva esa libertad hasta las últimas consecuencias, hasta la consecuencia última de que ayer como hoy cada uno de nosotros podamos decir no a Dios, no a Dios, y Dios respeta ese no, aunque es verdad que queda siempre como el padre de la parábola del hijo pródigo, oteando desde la azotea de nuestras vidas para ver si algún día regresamos a la casa paterna. En ese diálogo hay una ruptura que era creacional, querida por Dios, del hombre, del ser humano, hombre-mujer, en esa dualidad querida por Dios, y que, como dice el texto de la Escritura, vio Dios que era muy bueno cuando los creó hombre y mujer. Y dijeron que no, quisieron caer en la tentación que les propone el mal, el maligno, que más allá del fruto, más allá del árbol, en definitiva, eso es una metáfora, pero la enseñanza es el querer autoconstruir la propia realidad, la propia vida, en la verdad y en el actuar al margen de Dios, prescindiendo de la norma de Dios, convirtiéndose el hombre, la pretensión prometeica, de ser autónomo, en el sentido etimológico de la palabra autos nomos, que se da a sí mismo la norma, y no heterónomo, es decir, que es otro, recibimos la norma del deber ser de otro. Ese diálogo de Gabriel con la Virgen representa el reverso de ese diálogo y marca, si aquello había marcado un desarrollo de la humanidad, desde esa opción fundamental de Adán y Eva, el diálogo de la Virgen con Gabriel marca un giro, un cambio en la historia de la humanidad. Aparece, sí, emerge esa esperanza de la hija de Sión, primero Jerusalén, el pueblo concentrado, como vieron los santos padres en la Virgen, porque ella dice un sí a Dios. Y ojo, la Virgen fue libre para decir sí, podía haber dicho no, no perdió en ningún momento su libertad. El hecho de que tuviera su vida, su creación, como conmemoramos en la Inmaculada Concepción, sin la huella, sin el signo de esa herencia que todos, con la que todos nacemos de Adán y Eva,
que es como si nuestra naturaleza, si nuestras percepciones, sentimientos y opciones estuvieran desenfocados. ¿Se acuerdan ustedes cuando había esas cámaras manuales? Hoy hacemos la foto y todo sale enfocado. En aquellas cámaras manuales que había que enfocar, si uno no enfocaba bien, salía la imagen un poco desenfocada, ¿verdad? Se veía la persona, el paisaje, pero quedaba desenfocada. Bueno, pues eso, en una imagen un poco catequética, aunque no sea precisamente teológica, ya lo advierto de antemano y me curo en salud, es lo que ocurre con la herencia de esa opción de Adán y Eva en eso que llamamos pecado original, que hay un desenfoque en nuestro ser, en nuestra naturaleza de seres humanos. La Virgen no tenía ese desenfoque, pero eso no la hizo perder su libertad total. Y ante esa oferta de ser colaboradora con el plan de Dios, que era la oferta que habían recibido Adán y Eva, que como seres conscientes, libres, colaborar con Dios en el desarrollo de la creación, dijeron no, la Virgen hace un sí total, definitivo, absoluto, sin reservas, sin guardarse nada, sin comprenderlo todo, sin tener claro lo que iba a pasar en el futuro, pero se fía de Dios y opta totalmente por Dios. Hágase en mí según tu palabra. Y entonces, en ella, como hija de Sión, como representante, recobra la humanidad ese sentido, esa dignidad, esa relación que había roto, que había truncado el hombre y la mujer desde su libertad. Y en María, gracias a ese sí de María, estamos nosotros aquí. Porque la Virgen, como el Adviento, como el tiempo de Adviento que nos prepara la Navidad, su nacimiento, más aún su concepción, fue un Adviento para que Jesucristo naciera, para que Dios se hiciera historia humana, para que nuestra historia, como dicen los santos padres, fuera historia de Dios, fuera historia divina. Y el nexo de unión entre Dios y nosotros es precisamente la Virgen María, que facilitó, que dio su consentimiento a la encarnación del Verbo, de la palabra de Dios, como dice en Nazaret, aquí el Verbo de Dios se hizo carne. Pues mirándole a ella podemos decir que ahí el Verbo de Dios se hizo carne. Y comenzó un tiempo nuevo, y comenzaron una época nueva, la plenitud de la historia de salvación. Lamentablemente, en los siglos, en el mundo y en este mundo de hoy, sigue habiendo muertes, sigue habiendo enfermedades, sigue habiendo dolor, sigue habiendo guerras injustas. Recordemos y pidamos hoy, os pido, queridos hermanos y hermanas, pues un recuerdo y una oración por la paz, por todos los hermanos que sufren en Ucrania, en Tierra Santa, en otros lugares donde, aunque no salen en los medios de comunicación, hay situaciones de conflicto, en África, en República Centroafricana, en Etiopía, en otros lugares, en Venezuela, en Nicaragua, para que sea la paz la que se impere en aquellas sociedades. Y sigue habiendo guerra, y sigue habiendo odios, lamentablemente, y sigue habiendo pobreza, y sigue habiendo hermanos y hermanas que mueren de hambre porque no tienen lo suficiente para comer o no tienen garantizados derechos fundamentales del hombre, como es el acceso a la sanidad, a la educación, señor vicerrector, representantes de la UNED, o a la salud, derecho fundamental y primordial. Mientras que en este primer mundo, llamado primer mundo nuestro de Occidente, nos permitimos tirar alimentos y malgastar recursos. Todos tenemos que comprometernos en una ética de la solidaridad, en un compromiso por todos. Y es verdad que sigue estando el mal y la oscuridad en nuestra historia, en nuestro mundo, pero con un sentido nuevo. Un sentido nuevo que es que Cristo, el Hijo de María, el que se encarnó en ella, ha vencido a la muerte, al dolor, a la enfermedad, a la injusticia, a la discriminación por razón de color de piel, de lengua, de sexo o de lo que fuere. Y eso no es una alienación de esta realidad en la que vivimos y de esta historia en la que caminamos.
como algún filósofo dijo, calificando a la religión como opio del pueblo, porque era una alienación del presente para pensar en un futuro utópico. Sí, es un horizonte escatológico, pero es una realidad en el presente, en el aquí y ahora, porque la fe, la creencia en la encarnación del Hijo de Dios nos lleva al compromiso en el aquí y ahora de nuestra vida personal, social y comunitaria por mejorar esas condiciones. Y como dice el Concilio Vaticano II, mejorando esas condiciones, haciendo una sociedad más justa, más en libertad, más en solidaridad, estamos preparando el camino para la parusía del Señor, para la vuelta del Señor. Todos, cada uno en esa diversidad de vocaciones, de servicios, tenemos que prestar nuestra colaboración y nuestro grano de arena para lograr eso. Y los que seáis creyentes, como una exigencia también de nuestra fe. Muchas gracias, queridas autoridades públicas, por estar esta mañana aquí con nosotros, a todos los que he citado. Vosotros desempeñáis una tarea muy importante en nuestra sociedad, muy importante. Y es eso que se llama la caridad política, que la calificó el Papa San Pablo VI como un alto ejercicio de la caridad hacia los demás y del compromiso hacia los demás. Pues que el Señor os fortalezca en ese servicio tantas veces no fácil, tantas veces quizá incomprendido, pero que sea siempre, no perdáis nunca la brújula del servicio a la comunidad, del servicio a los demás, en ese desempeño vuestro. No es una profesión la que ejercéis, es una vocación, es un servicio. Como nosotros no ejercemos una profesión, con respeto a todas las profesiones, faltaría más, pero hay una dimensión fundamental de servicio a la comunidad, de servicio a los hombres y mujeres. Pues seguid adelante a pesar de todo y con los criterios claros de servicio. Una acción de gracias también a los representantes, a las autoridades militares aquí presentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Cabría decir lo mismo para vosotros. Vosotros, vuestra profesión es profundamente vocacional, porque solamente desde la vocación se entiende el sacrificio, se entiende ese sentido de cumplimiento del deber y de estar al servicio de los ciudadanos, garantizando nuestra paz, sea interna de nuestras fronteras o externas, nuestras fuerzas armadas fuera de nuestras fronteras, y sobre todo también garantizando pues, lo que constituye el patrimonio de nuestros derechos humanos fundamentales. Gracias por estar aquí, gracias en nombre de la comunidad por lo que sois y por lo que hacéis. Y también pues superad las críticas, no pocas veces injustas, que podáis recibir. Habéis pagado ese servicio a la comunidad con un precio muy alto hace unas décadas, donde compañeros y compañeras vuestras pues han caído asesinados, mártires del vil terrorismo, que fue una lepra y fue una peste que tuvimos en nuestra sociedad española, y ojalá que no vuelva más, queridos miembros de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos y seguridad del Estado. Queridos hermanos y hermanas, que esta celebración de la Virgen del Prado nos sirva, como hemos dicho en la primera oración de la misa, para fortalecer nuestra fe, para asegurar nuestra esperanza. Qué necesaria es nuestra sociedad de hoy de esperanza. Y los cristianos tenemos un deber especial, que es ser testigos, portadores de esperanza para tantos hombres y mujeres que no lo pasan bien, en muchos niveles y en muchas dimensiones. Y constancia en el amor. El amor tiene que ser para nosotros la forma de traducir, de hacer visible esa gratuidad que hemos recibido de Dios. La gratuidad del amor de Dios, su donación total, como la donación de María, tiene que ser en nosotros, hay que traducirlo en compromiso de amor, en compromiso de fraternidad,
en compromiso de caridad. Queridos hermanos y hermanas, que la Virgen del Prado os bendiga a cada uno de vosotros, que bendiga a vuestras familias, que bendiga a este arciprestazgo de Talavera, a esta ciudad de Talavera, y a cuantos estáis aquí hoy reunidos en esta Eucaristía, y a los que nos estáis siguiendo por Canal Diocesano.